la voz que susurra en la oscuridad. Cuando mi hijo Thomas cumplió 6 años, comencé a notar algo extraño en él. Siempre supe que era un poco más sensible que los demás niños, pero nunca imaginé que eso podría tener consecuencias tan siniestras. Al principio fueron solo pequeñas cosas. Siempre hablaba de un amigo imaginario llamado Eli, pero no era como los otros amigos imaginarios. Thomas no hablaba de Eli como si fuera solo una presencia divertida en sus juegos. No, Eli parecía ser más que eso. Parecía real para Thomas, muy real. Recuerdo la primera vez que Thomas mencionó a Eli. Estábamos en la cocina y él estaba jugando con algunos juguetes en el suelo. Yo estaba preparando la cena cuando me dijo: Eli está aquí, mamá. ¿Quiere que vaya con él al jardín? Yo, sin pensar mucho, respondí con una risa nerviosa, diciendo que Eli era solo producto de su imaginación. ¿Quién es Eli?, le pregunté tratando de desviar el tema. Thomas me miró con sus ojos azules penetrantes, como si fuera algo obvio. Es mi amigo, mamá. Lo veo todas las noches. Él dice que me llevará al cielo cuando sea grande. Esa última frase me inquietó un poco, pero me encogí de hombros tratando de racionalizar. Está bien, Thomas, terminemos el juego aquí y vamos a entrar. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Ya no eran solo menciones a Eli en conversaciones casuales. Comenzó a hablar de él con más frecuencia y cada vez más con una seriedad inquietante. Eli me dijo que estás triste, mamá. Dice que necesitas aprender a dejar de llorar. Me quedé en silencio. ¿Cómo podía un niño darse cuenta de que algo estaba mal conmigo? Estaba tan atrapada en mi rutina, preocupada por el trabajo y las obligaciones diarias, que apenas me daba cuenta de que estaba emocionalmente distante. Eli parecía ser más que una simple presencia imaginaria. Para Thomas, él era un amigo que, de alguna manera, lo entendía de una manera que nadie más podría. Me quedaba con un nudo en la garganta cada vez que mi hijo hablaba de él, como si estuviera lidiando con algo que no podía comprender. Una noche, mientras Thomas estaba en la cama, la situación tomó un giro más siniestro. La casa estaba en silencio, y yo estaba sentada en el sofá leyendo un libro. Fue cuando de repente escuché el sonido proveniente del cuarto de Thomas, una risa apagada. Al principio, pensé que simplemente estaba jugando, pero algo en el sonido de la risa me hizo detenerme. No era una risa inocente, de niño, era una risa fría y casi maliciosa. Me levanté rápidamente y fui hasta su cuarto. Cuando abrí la puerta, encontré a Thomas acostado en la cama, pero la luz estaba apagada y la única fuente de iluminación venía de la ventana, donde la luz de la luna iluminaba débilmente el cuarto. Estaba mirando fijamente a la esquina, donde la sombra parecía alargarse y formar contornos indistintos. Algo en el aire parecía denso, como si la atmósfera estuviera cargada de tensión. Thomas, llamé suavemente, pero no reaccionó. Solo permaneció allí, observando esa esquina con una extraña sonrisa en el rostro. Thomas, ¿me estás escuchando? Fue entonces cuando giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, como si me estuviera mirando a través de mí. Eli me está enseñando a ver lo que tú no puedes ver, mamá, dijo, con una calma aterradora. Él dice que no debes tener miedo, pero tú tienes miedo. Lo veo en tus ojos. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. No sabía qué pensar. Miré alrededor del cuarto y sentí una sensación helada. No era solo la presencia de un niño imaginario lo que me perturbaba. Había algo más, algo malo, algo que no debería estar allí. Le pedí a Thomas que se acostara y traté de hacer que se durmiera, pero la tensión en el aire parecía incontrolable. Fue una de las noches más largas de mi vida. Me acosté en la cama junto a él, pero no podía dormir. Podía escuchar susurros, como si alguien estuviera hablando en voz baja en la esquina oscura del cuarto, pero cuando miraba, no veía nada. Eso duró horas. A la mañana siguiente, Thomas despertó con una sonrisa radiante en el rostro. Nada de Eli, nada de susurros. Estaba como un niño normal saltando de la cama y corriendo por la casa.
Me preguntaba si había sido solo una noche extraña, algo que mi mente había exagerado. Pero había algo mal, algo que me decía que eso no había sido solo una imaginación. En los días siguientes, la situación se volvió aún más perturbadora. Thomas comenzó a comportarse de manera diferente. Estaba más distante, más introspectivo. Cada día parecía que se alejaba más de mí, más distante de la realidad. Se perdió en su propio mundo, conversando con Ellie durante horas. Cada conversación se volvía más concreta, más detallada. Ellie ya no era solo una presencia. Ahora de alguna manera estaba presente en cada parte de la vida de Thomas. Una noche, Thomas estaba sentado en la mesa de la cena, jugando con sus juguetes mientras cenábamos. De repente, se detuvo y miró al vacío frente a él. «Ellie me está llamando», dijo con una expresión extraña como si estuviera en trance. «Dice que está llegando, que me llevará a ver las estrellas». Traté de hablar con él, pero él simplemente se levantó y caminó hacia la puerta. Corrí detrás de él, pero no pude alcanzarlo. Estaba fuera de la casa antes de que pudiera impedirlo. Corrí hacia el jardín donde estaba parado mirando al cielo. Parecía estar en trance, como si estuviera esperando algo. «Thomas», grité, pero no me escuchó. Estaba fijado en el cielo, con los ojos fijos en las estrellas. «Él me llevará ahora», dijo, con una calma que me heló por dentro. Fue entonces cuando algo cambió, algo en el aire, la sensación de que había algo más, algo oculto en las sombras, que estaba observando, esperando. Sentí un peso, como si la noche estuviera viva a nuestro alrededor. Y entonces Thomas giró lentamente con una mirada vacía y distante. «Está aquí, mamá», susurró. De repente, un grito rompió el silencio de la noche. No era el grito de Thomas, era una voz familiar, que parecía venir desde dentro de la casa. Corrí hacia adentro, pero cuando llegué la casa estaba vacía. Nada. Nadie. Miré hacia Thomas, que aún estaba en el jardín, con la misma expresión vacía en el rostro. Y fue en ese momento, esa noche, que me di cuenta de que Ellie no era solo una imaginación. Ellie estaba allí, en algún lugar, y Thomas estaba siendo atraído hacia él, como una marioneta en un juego macabro que no podía entender. A partir de ese momento, las cosas nunca volvieron a ser lo mismo. Comencé a escuchar susurros, a ver sombras moviéndose por el rabillo de mi ojo. Sabía que no estaba sola. Sabía que Ellie siempre estaba allí, esperando, observando. ¿Y Thomas? Thomas, mi querido hijo, estaba siendo consumido por algo que no podía controlar. Algo que iba mucho más allá de cualquier explicación racional. Todavía no sé qué ocurrió esa noche, o qué está sucediendo ahora. Pero una cosa es cierta, Ellie sigue con Thomas, y él está más fuerte que nunca. Siento que en cualquier momento algo peor sucederá. Y no sé si podré salvar a mi hijo de lo que sea que lo esté llamando. El hijo que nunca creció. Cuando Sara, mi esposa, y yo decidimos tener un hijo, nunca imaginamos que esto se convertiría en una pesadilla. Después de un embarazo complicado, finalmente tuvimos a Ethan. Era un bebé saludable, con una sonrisa encantadora, y pronto aprendió a hablar y caminar. Pero con el tiempo, comenzó a comportarse de una manera extraña. Ethan siempre fue un niño inteligente, pero alrededor de los 4 años, comenzó a hacer preguntas que me dejaban inquieto, preguntas que los niños no deberían hacer. Hablaba sobre recuerdos de otra vida, como si ya hubiera vivido antes. ¿Recuerdas cuando mamá estaba triste, papá? Yo ya estuve aquí antes. Recuerdo todo. Esas palabras me hicieron detenerme. ¿Cómo podría recordar algo que nunca sucedió? Por más que intentara racionalizar, algo en mí no podía quitarse la sensación de que había algo muy mal. Una mañana, mientras preparaba el café, se acercó y me dijo con una calma aterradora: «Papá, ¿recuerdas cuando fui más grande que tú? Solías pedirme ayuda y siempre te la daba». Me detuve confundido, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo? Podía recordar algo que nunca sucedió. Nunca hablamos sobre eso. Nunca hablamos de que él fuera más grande o de que me hubiera ayudado de alguna manera. Era un recuerdo de algo que no existía, y eso me desconcertaba. A medida que pasaban los meses,
las cosas empezaron a empeorar. Ethan no solo hablaba de sus recuerdos, sino que también se comportaba de manera extraña. Estaba más introspectivo, más serio de lo que un niño de su edad debería ser. A veces se quedaba parado en algún rincón de la casa, mirando al Mountain Center vacío, como si estuviera esperando algo. Traté de hablar con él, pero solo decía que estaba esperando algo importante, sin explicar más. Sara, mi esposa, comenzó a preocuparse tanto como yo, pero, como todo padre, yo quería ser racional. Traté de convencerme de que era solo su imaginación, o tal vez una fase de desarrollo. Pero todo empeoró la noche en que Ethan apareció en nuestra habitación, en medio de la madrugada, con los ojos muy abiertos y una mirada distante. «Papá, mamá está viniendo», dijo con una voz tranquila y vacía. «Está viniendo para llevármelo». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirándolo, sintiendo un miedo creciente, mientras él permanecía allí en la puerta, con la expresión de alguien que sabía algo que yo no sabía. Me dijo que el hombre grande se estaba acercando y que sabía que ese hombre sería importante para nuestra familia. Intenté preguntar más sobre lo que quería decir, pero él solo negó con la cabeza y regresó a su cuarto. Al día siguiente, volvió a ser el niño normal que siempre había sido, sin recordar lo que había dicho durante la noche. Sin embargo, las cosas comenzaron a intensificarse a partir de ahí. Tenía que viajar por trabajo durante unos días, y Sara se quedó sola con Ethan. Cuando regresé, encontré la casa en un estado de caos. Las cosas estaban tiradas por todas partes, y Sara estaba visiblemente agotada. Me contó que esa noche, Ethan había desaparecido durante horas. No estaba en su cuarto ni en la casa, y ella lo buscó por todas partes, pero simplemente no estaba allí. Cuando apareció horas después, estaba en el jardín, acostado en el césped mirando al cielo. No decía nada, pero parecía estar en un estado profundo de trance. Desde entonces, nuestra casa parecía estar cambiando. Había una sensación de que estábamos siendo observados, de que algo no estaba bien. Por la noche, escuchábamos ruidos extraños provenientes del cuarto de Ethan, como si estuviera conversando con alguien o murmurando palabras en un idioma que no entendíamos. Pero cuando entrábamos en el cuarto, él solo dormía, como si nada hubiera sucedido. Fuimos a médicos, psicólogos, pero ningún diagnóstico parecía explicar lo que estaba pasando. Los especialistas no encontraban nada malo en él, pero yo sabía que algo estaba muy mal. Una noche, cuando iba a ver a Ethan antes de que se durmiera, lo que encontré me dejó sin palabras. Ethan estaba acostado en la cama, pero había algo en la manera en que estaba mirando al techo que era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Sus ojos estaban fijos, sin parpadear, y parecía ver algo que no estaba allí. «Recuerdo todo», susurró con una voz baja y distante. «Ya fui grande, fui el rey de todo. Me llamaron y dije que ya no podía quedarme, así que me enviaron de vuelta. No supe qué hacer. ¿Qué era eso?» Ya no parecía un niño hablando. Parecía una voz proveniente de algún lugar lejano, alguien o algo que estaba poseyendo su cuerpo. Intenté despertarlo, pero no reaccionó. Fue solo cuando Sara entró en el cuarto y comenzó a llamarlo que finalmente volvió a la normalidad, con una sonrisa inocente en el rostro, como si nada hubiera pasado. «Estaba soñando». «Papá», dijo, pero sabía que no era un simple sueño. Había algo más pasando, algo que no podíamos entender. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. Ethan comenzó a alejarse aún más. Ya no quería salir a jugar con otros niños. No quería ir a la escuela. Pasaba los días encerrado en su cuarto, y el único sonido que escuchábamos eran sus murmullos y susurros durante la noche. A veces hablaba solo, pero sus palabras no tenían sentido. Decía que necesitaba volver al lugar donde todo comenzó, pero nunca explicaba lo que eso significaba. Finalmente, una noche, algo terrible sucedió. Me desperté en medio de la noche, sintiendo una presión en el aire, una sensación extraña que me hizo levantarme de la cama. Cuando entré al cuarto de Ethan, lo encontré de pie en el centro de la sala, mirando fijamente a la pared. Estaba en silencio,
y sus ojos estaban completamente vacíos. Traté de llamarlo, pero no me respondió. Me acerqué a él, tocando su hombro, y fue cuando se giró hacia mí con una mirada vacía y dijo: «No puedes impedírmelo, papá. Ellos me están llamando. Necesito irme. Ya ha pasado mucho tiempo». Esas palabras me aterrorizan hasta hoy. Sabía que ya no era mi hijo el que estaba allí. Algo lo estaba controlando, algo que se estaba apoderando de él. Lo abracé con fuerza e intenté devolverlo a la normalidad, pero él no reaccionó. Solo me miró y dijo: «Ya no soy el Ethan que conociste». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Ethan ya no era el hijo que conocía. Estaba cambiando, transformándose en algo que no podía comprender. Traté desesperadamente de hablar con él, pero sus palabras se volvían cada vez más confusas, más distantes. Y entonces se fue, simplemente desapareció. Cuando Sara y yo despertamos al día siguiente, Ethan no estaba en ningún lugar de la casa. Se llamó a la policía, pero nadie pudo encontrar ninguna pista sobre lo que le había sucedido. Desapareció, sin dejar rastro. Durante semanas lo buscamos, pero nada. Nada que explicara su desaparición, simplemente desapareció. Ahora, años después, sigo atormentado por lo que ocurrió. ¿Dónde está Ethan? ¿Qué le sucedió? Y lo más perturbador de todo, ¿por qué decía que ya había sido grande? ¿Qué quiso decir cuando dijo que ellos me están llamando? Sé que, de alguna manera, lo que haya llevado a mi hijo nunca lo dejó. Y tal vez nunca lo deje. El amigo invisible. Una mañana de otoño, mi hijo Jack, que tenía solo 5 años, me llamó para mostrarme algo en el bosque detrás de nuestra casa. Fui hacia él, esperando que fuera solo una broma infantil, pero lo que encontré me dejó completamente desconcertado. Estaba de pie solo en medio del claro, mirando fijamente un punto en el aire. Me dijo que estaba jugando con Tommy. Pensé que Tommy era solo un amigo imaginario, como tantos otros tienen, pero algo en la forma en que Jack hablaba sobre él me dio un escalofrío. Dijo que Tommy era muy real, más real que cualquier cosa. «Él está aquí, papá», dijo Jack señalando al vacío. «Me dijo que tú no puedes verlo, pero está justo aquí». Reí nerviosamente, tratando de desviar el tema, pero no pude evitar percibir la extraña sensación que me invadía, como si estuviera siendo observado por algo que no estaba allí. En las semanas siguientes, Jack se volvió cada vez más obsesionado con Tommy. Hablaba de él todo el tiempo, como si fuera su mejor amigo. Pero lo que me alarmó aún más fue que comenzaba a hacer cosas que normalmente no haría. Decía que Tommy le daba instrucciones. Una noche, mientras estaba sentado en la sala viendo televisión, escuché el sonido del teléfono sonando. Cuando contesté, la voz del otro lado era débil, temblorosa e incomprensible. Era Jack. Estaba llorando y hablando de manera apresurada. «Papá, Tommy quiere llevármelo, papá. Dijo que tengo que ir con él». Le dije que todo estaba bien, que solo estaba soñando, pero su voz estaba llena de pánico, algo que nunca había oído de mi hijo antes. Me suplicaba que fuera a su cuarto. Cuando llegué, encontré a Jack en su cama, temblando. Me miró con los ojos muy abiertos y dijo: «Tommy está debajo de la cama, no quiere dejarme salir. Me va a llevar si no hago lo que él pide». Traté de calmarlo, pero algo dentro de mí sabía que no se trataba solo de un miedo infantil. Me arrodillé junto a su cama y miré debajo de ella. Claro, no había nada allí, solo el silencio de la noche, pero la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba a cada segundo. «Jack, no hay nadie aquí. Todo está bien, hijo», le dije, tratando de darle una sensación de seguridad. Pero él no parecía escucharme. Simplemente miró fijamente al fondo del cuarto, hacia la pared, y dijo con una calma perturbadora: «Tommy dice que no me vas a creer. Me va a llevar, papá. Me va a llevar y no puedes hacer nada». Eso me heló hasta los huesos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mi hijo estaba tan seguro de que algo estaba allí? Algo que él llamaba Tommy. En los días siguientes, Jack parecía estar más distante, más concentrado en algo que nadie más podía ver. Comencé a escucharlo murmurando solo en su cuarto, y cuando le preguntaba qué estaba haciendo,
Me respondía con una extraña sonrisa, diciendo que estaba conversando con Tommy. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro más sombrío. Una tarde, mientras yo estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi esposa, Sara. Su voz estaba cargada de pánico. «No está aquí. Jack ha desaparecido. No está en ningún lugar de la casa». Ella estaba desesperada, intentando buscar por todas partes, pero no lograba encontrarlo. Mi corazón se apretó. Fui a casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, comencé a buscar en toda la casa. Nada de Jack. Sin embargo, cuando fui al jardín, algo extraño sucedió. Allí estaba él de pie en medio del campo, con los ojos fijos en el horizonte. Estaba tan quieto que parecía una estatua. Corrí hacia él y lo llamé por su nombre, pero no se movió. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Fue entonces cuando lentamente giró la cabeza y dijo: «Tommy me dijo que esperara». La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo podía decir eso con tanta certeza? ¿Tommy? ¿Quién era ese Tommy? Y lo más importante, ¿por qué mi hijo parecía haberse distanciado de todo y de todos, hablando de él como si fuera alguien que realmente existiera? Llevé a Jack de vuelta a casa, tratando de mantenerlo calmado, pero su comportamiento empeoró. Comenzó a estar más callado, aislado, hablando solo de Tommy. Ya no había risas ni juegos, solo una quietud perturbadora, y siempre que alguien mencionaba el nombre de Tommy, Jack se ponía pálido y miraba al suelo, como si estuviera esperando algo. Una noche, mientras Jack dormía, escuché susurros provenientes de su cuarto. Pensé que era él hablando en sueños, pero cuando fui a verlo, vi algo que me congeló. Jack estaba acostado en la cama, pero sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente al techo. Estaba completamente inmóvil, como si estuviera en trance, y entonces, desde lo más profundo de su garganta, salió una voz susurrante, una voz que no era la de Jack. «No puedes impedírmelo. Tommy me llevará. Tommy me llevará ahora». Grité y corrí hacia él, pero no respondió. Sacudí su cuerpo tratando de despertarlo, pero parecía que estaba poseído por algo. Simplemente me miró con los ojos vacíos, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. La voz, que ahora era más grave, repetía la misma frase: «Tommy me llevará». Sabía que no podía dejarlo así. Tomé a Jack en mis brazos y lo llevé a mi cuarto, pero no reaccionó. Estaba como si ya no estuviera allí, como si su alma hubiera sido tomada por algo que no podía comprender. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Jack ya no era el mismo. Comenzó a tener pesadillas constantes, gritando por la noche, y siempre mencionando a Tommy. Fui a médicos, psicólogos, pero nadie podía explicar su comportamiento. Estaba físicamente saludable, pero había algo muy mal en su mente. Cada día se alejaba más absorto en su amigo invisible. Fue entonces cuando decidí actuar. Fui a la casa de una mujer llamada Marion, una conocida que decía tener habilidades de mediumnidad. Era conocida por resolver casos extraños, como lo que estaba pasando con Jack. Estaba escéptico, pero ya no sabía qué hacer. Cuando llegué a su casa, me miró y me dijo: «Tu hijo está siendo manipulado por una entidad que se hace pasar por un niño. Tommy no es quien piensas que es. Es algo antiguo, algo sombrío. Y si no actúas rápido, perderás a tu hijo, para siempre». Salí de esa casa más perturbado que nunca. Algo estaba mal y no sabía cómo detenerlo. Volví a casa y encontré a Jack nuevamente, mirando al vacío, con esa extraña sonrisa en su rostro. Me susurró: «Tommy me dijo que... Tienes miedo, papá. Él me llevará a su lugar. Tengo que irme ahora». Esa noche Jack desapareció, nuevamente, pero esta vez estaba preparado. Busqué por toda la casa, por la calle, por el bosque. Nada. Pero entonces, cuando fui al campo detrás de nuestra casa, allí estaba él de nuevo, en el mismo lugar, parado, mirando al horizonte. «Tommy ya está aquí, papá», dijo, con los ojos fijos en el vacío. «Tengo que ir con él». Fue entonces cuando todo hizo sentido. Tommy no era un niño imaginario, era algo mucho más viejo, más peligroso, algo que estaba tratando de llevarse a Jack a un lugar al que no podía llegar.
Traté de correr hacia él, pero cuando toqué su hombro, una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Él me dijo que no fuera, dijo Jack. Pero yo voy. Y así se fue caminando hacia el horizonte, sin mirar atrás. Traté de llamar su nombre, pero ya no hubo respuesta. Nunca más vi a Jack después de eso. Desapareció como si nunca hubiera existido, y aún ahora, años después, siento la presencia de Tommy. Algo que sigue rondando mi mente, preguntándome si pude haber hecho más para salvar a mi hijo.